El presidente de la República soporta hoy día 6 investigaciones fiscales y los delitos por los cuales se le está investigando van desde el delito de plagio hasta delito de pertenencia a una organización criminal, pasando por delitos de lavado de activos, delitos contra la administración pública, tráfico de influencias. De este conjunto de delitos, y si uno se fija en la pena, sin duda los delitos más graves serían organización criminal, lavado de activos y algunos delitos como colusión o cohecho que también son materia de investigación. Responder a esta pregunta creo que implica ubicarnos en un contexto muy particular. La Constitución Política del Perú no establece un mecanismo para la situación que estamos atravesando. Esto es, si bien el artículo 117 de la Constitución establece que no se puede acusar al presidente en ejercicios salvo por 4 supuestos y la corrupción no es ninguno de esos supuestos, no obstante se ha interpretado adecuadamente que sí se le puede investigar. También es verdad que la gran pregunta en mi concepto ahora no es bajo qué supuesto se puede acusar al presidente. La gran pregunta ahora es hasta qué punto el sistema democrático, el concepto de democracia, el concepto de soberanía, los compromisos internacionales asumidos por el Perú en materia de prevención y lucha contra la corrupción, el respeto a los derechos fundamentales, permite que se mantenga en ejercicio un presidente sobre el cual pesan graves sospechas e imputaciones que lo vinculan a gravísimos actos de corrupción y de criminalidad organizada. La respuesta para esa pregunta no la prevé el esquema constitucional. Creo, por tanto, o no la prevé de manera expresa, creo, por tanto, que hay que interpretar a partir de los estándares convencionales y en concreto de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. En concreto, esto significaría, a un presidente se le puede acusar en tanto, dice el artículo 99, haya cometido delitos o infracciones a la Constitución en el ejercicio de su cargo. Actos de criminalidad organizada, de lavado de activos o de corrupción no son en concreto actos de su cargo. Por lo cual creo que este límite que podría imponer el artículo 99, en este caso, dentro de esta interpretación, podría quedar superada. Ahora, la gran pregunta es, y una vez que el Ministerio Público culmine la investigación y puedan existir evidencias más contundentes que señalen ya al presidente como una persona que necesitaría ser procesada. En ese momento, ¿qué hacer? Yo creo que ahí habría que activar o bien la suspensión que establece la Constitución o bien la vacancia por incapacidad moral. Creo, sin embargo, que para evitar un precedente tan nefasto como el caso Vizcarra, que se le vacó por corrupción cuando ni siquiera había una investigación, esa decisión tiene que ser muy bien blindada en términos jurídicos. Esto es, interpretar que la permanente incapacidad moral es también una indignidad para ocupar el cargo, pero eso eventualmente presupondría alguna corroboración judicial de que realmente está vinculado a un caso de corrupción. Por tanto, en este esquema yo me inclinaría más a una suspensión por naturaleza temporal que permita el procesamiento del presidente y al mismo tiempo la sucesión constitucional. En este momento en que el presidente está siendo investigado por la Fiscalía de la Nación, procede, en teoría, cualquier medida que podría operar sobre cualquier otra persona. Claro, uno podría especular y decir, en el supuesto en que la Fiscalía decida, por ejemplo, solicitar al juzgado una orden de detención, una detención preliminar o un impedimento de salida, esas decisiones tendrían que venir sustentadas en los requisitos legales. Esto es una pena probable, superior a 4 años, que por los delitos que se le imputan estaría satisfecho este primer requisito, suficientes indicios o sospechas que vinculen al sujeto con los delitos
cosa que, por lo que estamos conociendo por los medios de comunicación, se cumpliría también, y un peligro de fuga o un peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria, que de hecho una de las investigaciones que se le ha abierto al presidente es precisamente bajo la hipótesis de haber ocultado a el señor Bruno Pacheco y de haber impedido o de haber intentado impedir la conformación del grupo especial de policías encargado de la búsqueda y captura de estos prófugos que son además de su entorno personal o amical. Por tanto, él soporta una imputación por encubrimiento personal. ¿Qué mejor ejemplo del entorpecimiento a la actividad probatoria que encubrir a una persona cuyo testimonio podría perjudicarle? En mi concepto, si el presidente está todavía en libertad, es altamente probable porque ejerce el cargo de presidente de la República. Cualquier otra persona con ese nivel de imputaciones es altamente probable que estuviese privado de libertad de manera preventiva. Y a partir de la información que todos conocemos por los medios de comunicación, parecería que las declaraciones y las evidencias que se están recogiendo en las investigaciones fiscales sugerirían que esa es una posibilidad real. Ahora, lo que habría que garantizar es que en caso se dé una orden de detención preliminar o preventiva o un impedimento de salida hacia el presidente, para que esto no se vea como una vacancia de facto, tiene que estar blindada en términos de argumentación jurídica, argumentación legal, de manera muy perfecta, de manera muy prolija, porque lo que habría que evitar es generar un precedente nefasto. Ni la vacancia, ni la suspensión, ni las investigaciones fiscales podrían ser utilizadas para separar del cargo a una persona por razones políticas. Por tanto, en caso se dé, esa decisión judicial tendría que estar muy bien argumentada y ser muy sólida en su argumentación legal y constitucional. Precisamente en el supuesto en que las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía de la Nación contra el presidente logren demostrar que existen indicios sólidos, contundentes, unívocos, que sugerirían una acusación penal y por tanto el procesamiento penal del presidente, en ese momento la decisión tendría que ser política. Es decir, el sistema democrático, el esquema constitucional que dibuja nuestra Constitución, ¿permitiría que una persona en esas condiciones siga ejerciendo el cargo de la República? En mi concepto no. Ahí cabría una suspensión y por tanto que se permita al Poder Judicial procesar al presidente y mientras tanto que se active la sucesión constitucional. Para eso precisamente, entre otras razones, existe el cargo de vicepresidente.